pero oye, déjame que hable. Déjame que hable. Cara dura. En las últimas horas se ha viralizado este fragmento en el cual una señora preguntaba a la ministra de Igualdad, miembro del Gobierno de España, Irene Montero, cómo es posible que en tan poco tiempo y por arte de Birle Birloque haya conseguido un cambio tan notable en sus circunstancias de vida, especialmente en algo hoy en día de tan difícil acceso como la vivienda, mientras ella, estando 14 años trabajando con su pareja, todavía no habría podido pagar la suya. Y hay dos aspectos fundamentales que se desprenden de lo que acabamos de ver que valen la pena comentar en este vídeo. En primer lugar, la respuesta y la manera de responder de Irene Montero, que deja en evidencia nuevamente que esta persona no está ni mucho menos preparada para ostentar un cargo gubernativo, ya que, sumado a los constantes errores de Irene Montero en el ejercicio de la política, veríamos además una actitud totalmente impropia de un cargo gubernamental, que debe estar centrado en el sentido del deber, el aplomo y, sobre todo, la serenidad ante cualquier circunstancia. Por lo tanto, una persona que simplemente porque alguien en la calle le hace una pregunta comprometida y ya salta de esta manera, vemos que carece de los elementos básicos necesarios, el temple necesario para poder ostentar un cargo de responsabilidad en un gobierno que requiere, ante todo, frialdad y la capacidad para poder poner en un segundo plano las emociones y los intereses propios. Pero fuera de eso, la pregunta de esta señora tiene toda la pertinencia del mundo en el marco en el que entendemos que la hace, ya que entendemos que esta persona acude a un mitin de Unidas Podemos para hacer esa pregunta porque se siente parte de una ideología o de un sistema de ideas que computa, ante todo, el principio de igualdad material en el cual debe dirigirse la política. Es decir, Irene Montero, Pablo Iglesias, Unidas Podemos y algunos partidos centran toda su acción política en la defensa de una línea ideológica que defiende, ante todo, la igualdad material. Y Antonio Gramsci, que se supone que es, según Monedero y Errejón, en quienes se inspiran para crear el partido Podemos, tiene en uno de sus libros una respuesta muy pertinente para una pregunta que se suele hacer. Antonio Gramsci dice que para saber si un político es de derechas o de izquierdas, solo hay que atender a una cosa: a si antes de entrar a la política, a después de entrar en la política, esa persona se ha enriquecido proporcionalmente a la base que dice defender o a sus votantes. En consecuencia, de acuerdo con Antonio Gramsci, como digo, filósofo y teórico que en principio estas personas en quien se han inspirado para fundar su partido, definiría a todos estos como personas de derechas, ya que se han aupado, han llegado a las instituciones prometiendo, confiando muchas personas en ellos, y lo que han hecho cuando han llegado a las instituciones es enriquecerse de la misma manera que todo el resto de la clase política y de una manera exponencialmente desproporcionada con todo su electorado, ya que independientemente de la respuesta que haya dado Irene Montero, no tiene absolutamente nada que ver el tren de vida de antes a después de entrar en política, tanto de Irene Montero como de Pablo Iglesias. Y no solamente la casa evidentemente, pues de vivir de un barrio de trabajadores a vivir en un sitio donde está principalmente la jet set de Madrid, los chófers, los sueldos, las prebendas, la ropa, etcétera, etcétera. Todo eso hace ver que estas personas han entrado en política principalmente para enriquecerse, lo cual es reprobable y reprochable, desde luego, por todas las personas que se hayan visto engañadas o que comulguen con un sistema de ideas que estas personas dicen defender, que sería de repartición de la riqueza, de igualdad material, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo voy un poco más allá, porque yo no comulgo con estas ideas. Es más, desde antes incluso de que Podemos fuera una opción para votar, ya advertí tanto en mi círculo cercano como en los pequeños sitios donde tenía voz, que Podemos era una estafa, exactamente igual que ahora el partido Vox, y que todo neopartido que entre dentro del Estado, cobrando del Estado, viviendo del Estado, aumentando cargos, aumentando presupuestos, etcétera, etcétera. Porque cuando uno entra a la política y se deja seducir por las riquezas y los privilegios inherentes al ejercicio de la política, y repito, ahí está la ley de hierro de las oligarquías, eso hace que la supervivencia propia, como es un instinto natural del ser humano,
y la posición propia que uno ostenta, aunque sea incluso, vamos a imaginar, con la finalidad de llegar a un cúmulo de poder en el que efectivamente se puedan cambiar las cosas, pero la situación en la que uno se encuentra en el paso de las diferentes instancias de poder hasta poder llegar ahí, hacen que el día de mañana, cuando realmente esté en la situación de querer cambiar las cosas, tenga que destruir no solamente todo su tren de vida, que ya es prácticamente el de un millonario, sino el de muchas personas que deben su puesto a que esa persona les haya colocado ahí. Por lo tanto, para seguir ostentando una posición de poder en un partido del Estado, siguen necesitando que todas esas personas a su alrededor sigan viviendo bien, colocando, poniendo puestos, creando puestos de trabajo, aumentando la administración para colocar amigos, correligionarios y familiares de la clase política. Y de hecho, lo que hemos visto con Irene Montero y con Pablo Iglesias, también lo hemos visto con otros políticos, como por ejemplo Santiago Abascal, que también tiene un chalet de 1 millón de euros, una de las zonas más exclusivas de Madrid. No os hablo de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Feijóo, que básicamente tienen un imperio inmobiliario. Y no solo eso, sino que todos ellos, absolutamente todos, han tenido acceso a hipotecas chollo, con intereses totalmente irrisorios, porque evidentemente cuando ostentan una posición de poder tienen la facultad también para congraciarse con la banca, y la banca se congracia con ellos. Tal es así que, como sabéis, muchos préstamos que de manera anual piden los partidos para las campañas electorales posteriormente ni siquiera los devuelven, ni siquiera los tienen que devolver. Y ese es el aspecto más importante de todo esto. Se centra en la política, el ejercicio del poder, siempre hay intereses, ambiciones, materialidad. Cuando se llega a la política, uno está sujeto siempre en cualquier sistema a una serie de condicionantes. Depende del tipo de sistema, uno está sujeto a unos u otros condicionantes. ¿Por qué se hace tan imperativo que en España se den los cambios de sistema que propicien que esos condicionantes atiendan a las necesidades de los ciudadanos? Muy sencillo, porque hoy en día los únicos condicionantes que actúan a una persona que entra en política son los de dentro del partido, al ser una partitocracia, al ser partidos pagados por el Estado que corresponden y obedecen de manera jerárquica al jefe del partido, o a los poderes económicos de los cuales dependen dichos partidos, básicamente bancos, seguros y grandes empresas. Por lo tanto, en esta ecuación, ¿dónde quedan los reales y verdaderos intereses de la ciudadanía? En ningún sitio. Por eso, en los últimos 40 años, todos los partidos sin excepción han llevado a cabo una política en la que las únicas medidas implementadas han sido dirigidas para beneficio propio, para beneficio de los políticos y en detrimento del patrimonio, en detrimento de las libertades y el ejercicio de las mismas de los ciudadanos. En resumen, en España, en un sistema de partidos, además tan agravado por el sistema autonómico como es el caso de España, cuando un político entra a la política y tiene que atender a esos intereses inherentes de la política para poder mantener su posición, sea por ambición propia o por ambición ideológica, tiene forzosamente que atender unos condicionantes y unos intereses que le alejan de los intereses de la ciudadanía. Por eso es capital forzar una institución de la representación y la separación de poderes para que los condicionantes de los políticos estén centrados, no toquen de refilón ni siquiera, sino que estén centrados en que su puesto, su posición, su sueldo, indistintamente de que sea mucho o poco, se deba exclusivamente a atender a las necesidades de los ciudadanos. Mientras esto no suceda, da igual que venga Podemos, que venga Vox, que venga Vax, que venga el partido que quiera. Si quiere entrar a las mismas reglas de juego que el resto de partidos y vivir del erario público y enriquecer y engrosarse del mismo, tarde o temprano terminará convirtiéndose en aquello que dice querer cambiar y, por lo tanto, reproduciendo los vicios sistémicos inherentes al estado de partidos, que es la forma política de la oligarquía que está en España. No una democracia, una partitocracia o estado de partidos. Nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Recordad que este sábado, día 20, tenemos un evento de la Junta Democrática en Benizar, precisamente propugnando
la desobediencia civil y poniendo como ejemplo el de estos valientes vecinos de Murcia. Y allí os espero a todos. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.